Le damos la palabra ahora, uno, dos, tres, en representación de la organización de la Sociedad Civil Defendiendo Chile, el experto en prevención de abuso sexual infantil y miembro activo de la mesa de trabajo de la Organización Padres Unidos de la República de Argentina, el psicólogo clínico y escritor, señor Ezequiel, Baigorria, quien se encuentra también conectado a la sesión. Muy buen día, don Ezequiel. Tiene 10 minutos para exponer. Buen día y bueno, buen día a todos los diputados y a esta honorable mesa. Bueno, solamente para presentarme, yo soy psicólogo clínico preventor de abuso sexual infantil. Fui formado en la Fundación EPASI, que tiene más de 20 años de experiencia y más de 3.000 casos de abuso sexual infantil trabajados. Estuve exponiendo hace 6 años atrás, el 20 de enero, en este mismo lugar de forma presencial. Viajé a Chile para hablar sobre esto mismo y también en un debate de la exposición, una exposición en un debate de la ley de ESI. Y bueno, solo para agregar, en esa ponencia hice un análisis del material que se utiliza en Argentina para la formación de docentes en ESI. Así que no voy a repetir lo que ya dije hace 6 años atrás en este mismo lugar, sino que quiero ampliar esa ponencia, sobre todo con la experiencia que hemos tenido después o sea, pasaron 6 años, pero la ley sigue vigente, la manera de enseñarse siguió vigente, y los resultados fueron en aumento y lamentablemente fueron muy desfavorables. En primer lugar, lo que quiero destacar, y que creo que debe ser una de las cosas más importantes, bueno, primero que todo, nosotros no estamos en contra de la educación sexual. Yo creo que es muy necesaria y muy importante, y particularmente porque es importante para la prevención del abuso sexual infantil. Pero esta educación sexual tiene que ser muy cuidada, filtrada, protegida, analizada. El material tiene que ser muy analizado por expertos. Acá no hay gente que se está levantando por un capricho o por una convicción religiosa o por una negación de una realidad que es que el abuso sexual infantil existe y en abundancia, sino que el problema está en que la educación sexual no puede ser ideologizada, no puede contener materiales, no puede traer contenido que no sea acorde a la edad de los niños y que no puede fomentar prácticas que no son saludables. En primer lugar, no existe un solo país en el mundo que tenga un filtro adecuado para que un pedófilo pueda acceder al aula. No hay un solo país. Incluso los países más avanzados que nosotros vemos como primer mundo, ninguno tiene un filtro que impida que un agresor sexual tome contacto con los niños. No hay en Argentina, no hay en ningún país del mundo, no hay en Estados Unidos, en cualquier país de Europa que veamos, ni en Canadá. Lo cierto es que, según el perfil del agresor sexual, siempre va a buscar ingresar a lugares donde tenga acceso a una mayor cantidad de niños. ¿Sí? Cuanto más niños hay a su disponibilidad, él tiene más posibilidades de cometer la agresión sexual, que es lo que está buscando un pedófilo. Por eso es que la ESI planteada de la manera en que se plantea, cuando no hay resguardo en el contenido, cuando se deja de lado a los padres, cuando no incluye a la familia, lo que hace es dejar a los niños en un estado de vulnerabilidad y, lejos de prevenir los casos de abuso, prepara el escenario para que se cometan, facilita el acceso para que un pedófilo pueda tener contacto con los niños y nosotros definimos a esto como grooming institucionalizado. Es decir, el Estado, desde la institución escolar y desde la educación, comete grooming a los niños, facilitando el acceso para que un agresor sexual pueda tener contacto con ellos. Este es el punto más grave de la ESI. Aquellos que promueven un proyecto de ley de educación sexual
en primer lugar, el primer punto debería ser explicar claramente qué filtro van a utilizar para que un agresor sexual no tenga acceso a los niños. Ese es un primer lugar. No hay ningún proyecto de ESI que lo explique en ningún lugar del mundo. Ese es el primer punto. Los promotores de la ESI no proponen filtros porque hay una pedagogía que utilizan que se basa en derribar la única barrera que un niño tiene para ser contenido, que son el pudor y el derecho a la intimidad, y aísla al niño del contacto de su familia, lo cual lo hace mucho más vulnerable. Relacionado con esto, en Argentina podemos comprobar, aunque no está oficializado, no hay datos oficiales, pero sí se puede comprobar rastreando la información que la mayor cantidad de abusos sexuales dentro de una institución se cometen en el ámbito escolar. En la escuela es el ámbito de mayor riesgo de abuso sexual infantil. Hay un desplazamiento histórico. Lo que antes sucedía en los clubes o en las iglesias donde los niños eran vulnerables y se cometían gran cantidad de abusos, hoy solamente con rastrear noticias de los últimos 6 meses en Argentina, en Chile, en Perú y en el país que ustedes elijan de Latinoamérica, van a encontrar que siempre se encuentran muchos casos de abuso en los colegios que han sido denunciados. La escuela es un ámbito de riesgo para los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abuso se vuelve institucionalizado, porque no hay eh, un filtro adecuado para que el depredador sexual tenga acceso a los niños y porque ya no es un refugio para la infancia. Y sobre todo porque los docentes no tienen una formación adecuada en abuso sexual infantil y en prevención de abuso sexual para impedirlo. Acá en Argentina hubo una diputada que difundía una fake news, una noticia falsa de que empezaban a detectarse muchos casos de abuso a través de la ESI. Eso no es verdad, nunca pasó. Y, o sea, hay casos detectados, pero no hay un aumento de la detección, pero sí hay un aumento de abuso porque los padres recién ahora están empezando a animarse a denunciar. Pero siempre, la mayoría de las veces que hay casos de abuso sexual, se han dado dentro del marco de las clases de ESI. ¿Sí? ¿Por qué? Este es el tercer punto que quiero tocar y el último. La ESI se convierte, en términos de Luis Althusser, en un aparato ideológico del Estado. Se utiliza para transmisión de una ideología, para transmisión ideológica. Según Althusser, los regímenes totalitarios utilizan distintos aparatos ideológicos como el ejército y como otras funciones más, y uno de ellos es la escuela. La escuela tiene como función principal asegurar la reproducción de una ideología impuesta por el Estado mediante el convencimiento de las personas. Entonces, hay una transmisión ideológica. Como bien decía Santiago recién, los contenidos de ESI, la ESI es educación sexual integral, pero de integral no tienen nada, porque son solamente desde una única perspectiva. Para que algo sea integral, tiene que ampliar la perspectiva y abordarlo desde muchas perspectivas, no una sola. Todos los materiales de ESI están desde la perspectiva de la ideología de género. No contienen otra perspectiva. Si quieren ser realmente una educación sexual integral, debería estar contenido, por ejemplo, en la opción de que uno puede tener una pareja, una única pareja, uno puede guardarse durante la adolescencia, la abstinencia hasta el casamiento, no lo plantea como opciones, no se plantea ni siquiera como una opción como para que el chico decida si es realmente lo que quiere o no, ¿no? Entonces deja de ser integral y pasa a ser una imposición ideológica autoritaria. El chico deja de ser, los niños no son considerados como sujeto de derecho, sino como objeto de deseo, a través de la hipersexualización. Bueno, para concluir, no estoy acá para diagnosticar un daño, sino para tratar de
abrir el paraguas y ofrecer un escudo. En Argentina la experiencia nos ha enseñado por las malas que la ESI es una calle sin salida y que solamente multiplica estragos psicológicos en nuestros niños, los expone en un lugar donde deberían estar más seguros, que es la escuela. La escuela deja de ser un lugar seguro. Por eso pasamos de la preocupación a la acción desde Padres Unidos y empezamos a armamos una red federal de padres, profesionales de salud, abogados y maestros, abrimos los ojos en la escuela y empezamos a actuar como un muro de contención contra la sexualización y el adoctrinamiento. No nos quedamos con la queja, sino que estamos trabajando actualmente en un proyecto de reforma de la ley de la ESI en Argentina, porque es necesario reformarla, porque la ley de ESI en Argentina ha funcionado como un caballo de Troya. Por último, solamente es que advertir que tomen otro camino y que la educación sexual debe incluir a la familia para que sea realmente integral. Muchas gracias.